sesión que tiene lugar hoy y que moderará Cristina Juanati, ingeniera de montes y vocal del INEC, se completará con una tercera que tendrá lugar el próximo jueves, día 28. Quiero agradecer vuestra participación, no solamente a los ponentes, sino a todos los asistentes, cuyas aportaciones en el diálogo serán sin duda muy valiosas. Y quiero hacer mención especial a todos los patrocinadores: Celnex, la Mutua de Ingenieros, Mobile World Capital Barcelona, Renfe y la Caja de Ingenieros. Su soporte es muy valioso en nuestra reunión. Finalmente, paso la palabra a Cristina Juanati, que presentará y moderará la sesión. Adelante, Cristina. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda jornada de esta edición. Vamos a empezar con la primera ponencia, que lleva por título La mejora de la calidad del aire a través de la electrificación de los muelles en el Port de Barcelona. Nos la presenta Ana Arévalo, que es ingeniera naval por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Desarrollo Directivo PMD de SADE Business Law School, y que actualmente es Energy Transition Manager en el Puerto de Barcelona, posición que fue creada para acelerar el proyecto de electrificación de muelles que ella misma lidera. Antes de ocupar esta posición había sido Comercial Manager del Puerto de Barcelona, estando bajo su responsabilidad el desarrollo comercial del tráfico rodado de Short Sea Shipping del puerto. Cuando quieras, Ana, puedes empezar. Gracias. Cristina, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias al INEC, sobre todo por la invitación a participar en estas jornadas. Felicitarles también por el 10º aniversario de las mismas, que como bien ha dicho, pues supone una dificultad importante y supone que estas jornadas son realmente unas jornadas maduras e interesantes para todos. En relación a mi presentación, les voy a hacer un recorrido, intentar explicar el proyecto de electrificación del puerto de Barcelona desde a través de cuatro puntos que va a estar estructurada, ¿no? Por un lado, primero vamos a hablar del compromiso de la descarbonización, cómo vamos a integrar los sistemas Onshore Power Supply, los sistemas OPS, cómo van a contribuir a esta descarbonización. Les daré unas pinceladas sobre el plan que tenemos de electrificación en el Port de Barcelona y finalmente acabaremos con unos retos y unas conclusiones. En cuanto al compromiso con la descarbonización, me ha parecido bien empezar con algunos titulares, ¿no? Titulares con los que desgraciadamente todos estamos familiarizados, ¿vale? Y que son titulares que nos llevan a decir o que nos llevan a ver que estamos en una emergencia climática y que es obvio que tenemos que realizar una transición energética urgente y que tenemos que tomar medidas contundentes. En este proceso, como punto de partida, digamos, un poco ¿no? Pues está el Port de Barcelona, está el sector marítimo ubicado, y creo que era importante también dar algunos datos sobre el sector marítimo para aquellos que desconocen, no estén tan familiarizados, ¿no? Digamos, porque aquí somos todos de ramas diferentes, ¿no? Pues aquellos que no están tan familiarizados con el sector, un poco unos datos globales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del sector marítimo, dentro de la logística que se mueve alrededor de este sector, y la importancia de tomar medidas, de que el sector marítimo es uno más que contribuye en un porcentaje de un 3% aproximadamente, pero que es importante su descarbonización y que de hecho se están tomando medidas desde todos los ámbitos para que esto sea así, ¿no? He querido resaltar la adopción de la
resolución de la IMO, la Organización Marítima Internacional, sobre la reducción de emisiones procedentes de los buques y la descarbonización de los mismos de manera progresiva 2030 y 2050, poniendo unos valores muy concretos que después han sido desarrollados y han pasado a formar parte de unas medidas muy concretas que después también pues pasaremos a mirar porque estamos en este momento. Y en este contexto, el Port de Barcelona, ¿cómo se sitúa, no? Bueno, pues en este contexto el Port de Barcelona tiene un compromiso claro con la mejora de la calidad del aire de nuestro puerto, de nuestro puerto y por ende de nuestra ciudad. Somos un puerto que estamos indexado en la ciudad, que estamos dentro de la ciudad, que queremos relacionarnos aún más con nuestra ciudad y que tenemos un compromiso súper claro con la mejora de la calidad del aire desde hace muchos años. Sí que es verdad que en los últimos años este compromiso se ha traducido, llevamos muchos años realizando acciones concretas para reducir emisiones, para mejorar la calidad del aire dentro de nuestras fronteras, si me permitís decirlo, portuarias, pero que lo tenemos traducido y cuantificado en objetivos muy concretos, ¿no? Tenemos un objetivo a medio, casi diríamos medio corto plazo, ¿no? 2030, de un 50% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y si bien la directiva que tenemos es la de ser neutralmente un puerto con neutralidad de carbono en 2050. Nosotros queremos conseguirlo antes del 2050. En esta situación, el puerto de Barcelona lo que ha hecho ha sido desarrollar su plan estratégico, que lo hemos presentado este año, en base justamente a estos objetivos estratégicos generales que nosotros llamamos 70-50-40, y es que nuestra misión es generar prosperidad de una manera sostenible, o generando servicios que sean sostenibles. Sí que es verdad que nuestra visión a largo o a medio largo plazo sería ser un Smart Logistic Hub, ¿no? Y aquí siempre la palabra sostenible está en medio, por eso nuestros objetivos estratégicos son la sostenibilidad, o nuestros ejes estratégicos son la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Dentro de esta sostenibilidad económica, este 70-50-40 significa el 70.000 millones de euros de valor de comercio exterior. Ese 50 se refiere justamente al tema que vamos a abordar hoy un poco más en profundidad, que es el 50% de muelles, de contenedores y de ro-ro electrificados, y ese 40 se refiere a 40.000 puestos de trabajo en el entorno portuario. Con lo cual vamos aterrizando, digamos, esta misión, esta visión a unos ejes y objetivos muy concretos, y dentro de la sostenibilidad medioambiental y dentro de la transición energética que nos ocupa esta tarde, pues desarrollar un modelo energético nuevo es importantísimo, descarbonizar la actividad portuaria, reducir la contaminación y incrementar la intermodalidad. Pues con este punto de partida tenemos una propuesta de solución, que es la integración de los sistemas OPS dentro del puerto. Cuando hablamos de integración de... Cuando hablamos de integración de sistemas OPS, es justamente para mejorar la situación actual. En este plano aparecen las concentración de emisiones en los diferentes muelles. Los buques, cuando están atracados en puerto, tienen que usar sus motores auxiliares para que todos los servicios necesarios en puerto puedan estar en funcionamiento. Evidentemente hay distintos tipos de buques y estos distintos servicios no son igual en un crucero, que se pueden imaginar que es casi como un hotel flotante también cuando está en puerto, en un ferry o en un buque de portacontenedores. Pero estos sistemas auxiliares actuales, que son los que siempre se han diseñado cuando se diseña la planta eléctrica de un buque, pues están generados normalmente con fuels o diésel oil, incluso en puerto están funcionando, ¿vale? Con diésel oil o con fuel bajo en sulfuro, pero bueno, en cualquier caso con combustibles
que contaminan menos que hace años, pero algo contaminantes. La propuesta de solución para modificar estas concentraciones en los diferentes muelles es utilizar la tecnología OPS, Onshore Power Supply. La tecnología OPS justamente la he querido resumir en esta diapositiva de una manera, un esquema muy simple. Tendría una conexión a la acometida de la red eléctrica, ¿vale? Obviamente serían con energía eléctrica de origen renovable. Luego tiene lo que se llama OPS en general, ¿no? Que sería donde se acondiciona la energía eléctrica para que llegue al buque de la manera en la que el buque necesita, es decir, con la potencia y la frecuencia necesaria. Y después siempre, y dependiendo del tipo de buque, y eso lo veremos ahora más adelante, hay una gestión de cables en borde de muelle, hay que llegar hasta borde de muelle, y en borde de muelle hay una gestión de cables para conseguir enchufar, ¿no? Si lo queremos decir así de una manera muy, muy simple, el buque a tierra. Pues esta solución, que así explicada, pues se puede explicar de una manera muy sencilla, tiene unos retos técnicos bastante importantes. Hay retos, bueno, pues empezando por el sistema eléctrico global. Ya sabemos todos que si ponemos un mapa se ve muy claro, pero en las diferentes partes del mundo diferentes frecuencias de la red global, y los buques no son una excepción. Los buques también vienen a nuestro puerto trabajando a 50 o a 60 hercios. Con lo cual, aquí ya tenemos, digamos, el primer reto técnico, que es transformar nuestra frecuencia de 50 hercios, que nos viene de la red, a la de 60, que utilizan en muchas ocasiones los buques que atracan en nuestro puerto. Por otro lado, a pesar de que hay una normativa, la IEC 80005, 1, 2 y 3, que indica los tipos de tensiones, frecuencias y gestión de cables que llevan los diferentes tipos de buques, pues como veis, aquí os he hecho un resumen así rápido, ¿no? Pero diferentes tipos de buques tienen diferentes consumos, esto es evidente pues por la tipología de buque, por los servicios que tiene a bordo, por si lleva pasajeros o lleva contenedores, con lo cual pues nos podemos encontrar desde ferries que pueden estar oscilando los 2 megavatios, 3 megavatios, y la norma nos dice que tendríamos que poderles suministrar hasta 6,5 MVAs, o portacontenedores que, un poco dependiendo de si llevan más o menos contenedores reefers, y de incluso la configuración de esta carga en cada una de las escalas, pues pueden estar en un estándar de hasta 7,5. Ambos en medio, claro, si podemos en medio, o mejor dicho en el extremo, podemos situar a los cruceros, que además, teniendo en cuenta que los cruceros que vienen al puerto de Barcelona son cruceros muy grandes, pues estos estábamos hablando de potencias de hasta 16 MVAs. Las tensiones también nos indica la norma que tienen que ser diferentes. En el caso de los contenedores, pues estamos hablando de 6,6 kilovolts. En el caso de ferries podemos tener la duplicidad de 11 y de 6,6 kilovolts, y en el caso de cruceros siempre tenemos que ir a 11. También el tipo de sistemas, ¿no? Ahí los buques, por ejemplo, portacontenedores, llevan unos carretes a bordo y son ellos los que tienen el cable a bordo, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla, son ellos los que tirarían el cable desde el buque, y nosotros tendríamos que coger ese cable y enchufarlo en nuestras cajas de conexiones que tuviésemos en borde muelle. En el caso, por ejemplo, de ferries y cruceros, no se realiza de esta manera. En el caso de ferries y cruceros tenemos que tener un sistema de cables especializado con grúa para llegar a las esquinas que tienen estos buques y poder enchufar dentro del propio, conectar dentro del propio buque. Como os podéis imaginar, las necesidades de obra civil para este tipo de sistema pues también son diferentes, dependiendo mucho de los tipos de muelles, de cuándo han sido construidos, de cómo han sido construidos, y también de los buques que operan en ese tipo de muelles. Aquí he puesto unas, a ver si me pasa, sí, va un poquito lento, disculpad.
Aquí he puesto unas fotos de diferentes sistemas para que os hagáis una idea de las dimensiones y de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, pues cajas de conexiones de este estilo, ya veis un poco la dimensión, sistemas fijos de gestión de cables, sistemas móviles de gestión de cables. Bueno, al final la complejidad es tan grande que hace que en cada uno de los muelles, en cada uno de los proyectos, prácticamente tengamos que hacer una instalación ad hoc pensada para cada uno de ellos. El sistema Onshore Power Supply está bastante extendido a nivel mundial. Sí que es verdad que son todo como pruebas. Entonces, un proyecto de electrificación como el nuestro, ¿no?, que es bastante ambicioso porque cubre todo el puerto, empezaremos a verlos, yo creo, a partir del 2030, ¿vale? Sí que os quería indicar, por si tenéis interés, ¿no?, que en el puerto de Barcelona estamos en grupos de trabajo con puertos de todo el mundo y hemos hecho un simulador, ¿no?, donde, a ver si quiere entrar, que no lo sé, ¿vale? Pero bueno, si no, como tendréis la presentación, lo podéis ver vosotros online. Es un simulador donde donde se puede ver directamente a ver, no quiero entrar, sí, es un poco lento, perdonad, donde a partir de un Google Earth podéis ver los diferentes sistemas OPS que hay en los diferentes puertos y directamente clicar en cada uno de los puertos y ver exactamente qué es lo que tienen, el sistema que tienen, si es para bueno, esto es los problemas del directo y ya veis que no tengo suerte, no funciona, pero bueno, salimos, a ver, no, vamos a salir porque no responde, perdonad, pero bueno, tenéis en la presentación el link, ¿vale? Entonces, si queréis, vale. Vale, si queréis, básicamente lo que se ve es algo parecido a esto, pero mucho más dinámico, es bastante más chulo, y si vais clicando en cada uno de estos iconos, veréis los sistemas OPS que tienen en los diferentes puertos y ahí os hacéis una idea un poco del tema de las dimensiones que os comentaba. Pasamos, si os parece, entonces, ahora que ya tenemos claro el porqué de estos sistemas OPS y un poco el cómo funcionan, ¿no?, así en un nivel bastante rápido y los retos que presenta este sistema, pues digamos en este contexto, cuál es el plan de electrificación del puerto de Barcelona y cómo lo estamos abordando, ¿no? Los antecedentes de este plan de electrificación hace tiempo que en el puerto de Barcelona se está trabajando en estudiar maneras de electrificar muelles, pero sí que es verdad que el punto de inicio, ¿no?, y lo ha comentado antes Cristina, ¿no?, es justamente un mandato, ¿no?, de nuestro Consejo de Administración que en enero del 2020 aprueba la realización de un plan de actuación, justamente para acelerar este proceso de electrificación. El objetivo de este plan de actuación es, por un lado, pues definir, ¿no?, la hoja de ruta y, por otro lado, definir la instalación de los diferentes sistemas. Partimos, por lo tanto, de una idea conceptual, ¿no?, de una visión global que se tenía en el 2019, en la que ya se habían elaborado demandas, etcétera, y decidimos desarrollar una serie de aspectos que son fundamentales para hacer un proyecto de estas características. Es importante saber de dónde vamos a obtener la energía y dónde tenemos disponibilidad de energía. Es importante hacer un desarrollo de la infraestructura y ver técnicamente dónde lo podemos hacer. Es muy importante la implementación o la implantación en las terminales y que éstas no se solapen o no tengan problemas con la operativa de las mismas, ¿vale? Es fundamental también el tipo de modelo de negocio que vamos a desarrollar. Veremos el papel ahora que juegan los pilotos en este desarrollo de plan de electrificación y, sobre todo, hemos querido poner al armador en el centro
de nuestro plan de electrificación, porque el armador es una pieza fundamental. O sea, al final, para conectar un buque a un puerto podemos hacer toda la infraestructura que queramos como autoridad portuaria, pero si no tenemos la complicidad de nuestros clientes es muy difícil, es imposible conectar buques. Bueno, pues con todos estos estos ingredientes hemos conseguido desarrollar un plan, ¿vale? En el cual pretendemos hacer una implementación progresiva de los diferentes 5 minutos, Cristina, gracias, muy amable. De los diferentes sistemas, en las diferentes terminales, perdón, del puerto, ¿vale? Si veis aquí con este código de colores, ¿vale? Lo que vemos es que vamos a empezar por las dos partes amarillas, ¿vale? Sería la electrificación, serían los proyectos pilotos que os comentaba, y ahora os explico por qué ahí. Luego electrificaremos el muelle, llegaremos al muelle de adosado, al muelle de los cruceros, y después seguiremos con la electrificación del resto del puerto. Todo esto lo haremos con una inversión aproximada que hemos calculado en unos 90 millones de euros, un poco más de 90 millones de euros, ¿vale? Y lo importante para desarrollar este proyecto es, por un lado, necesitamos cubrir la demanda esperada, que son 80 megas que necesitamos sacar de la red, porque no hay ningún otro sitio, y a corto plazo, ¿qué es lo que podemos hacer y por qué empezamos por esos proyectos en la terminal de contenedores y en la terminal de ferries? Pues porque son dos puntos donde hemos detectado que actualmente hay una potencia suficiente para desarrollar esos pilotos. Así, ¿cuál es el objetivo del desarrollo de estos pilotos? Pues es, por un lado, la infraestructura será final, es decir, estos pilotos se harán para testar, para tener información real, para definir mejores prácticas, para identificar nuevos desarrollos, para probar cosas, pero digamos a nivel servicio, a nivel mantenimiento, a nivel normativo, a nivel procedimiento, pero la infraestructura será una infraestructura finalista, con lo cual este piloto pasará de ser piloto a ser fase cero de este proyecto de electrificación. Y en una siguiente fase tenemos que esperar a tener esos 80 megas, que es una cantidad muy elevada de potencia, y para ello lo que hemos hecho ha sido pedir una posición dentro del periodo de planificación de red eléctrica. Y ahora estamos pendientes, o sea, esto ha ido evolucionando, tiene una tramitación realmente larga, ¿vale? Administrativa, y ahora mismo estamos en el punto en el que en esta subestación de la Ronda Litoral que se está construyendo, en planificación ha salido aprobada la construcción de una nueva posición, pero ahora cuando salga en BOE nosotros tenemos que hacer esa petición de acceso y conexión a esa nueva posición. En el momento en que nosotros podamos conectarnos directamente a su estación de Ronda Litoral, podremos acceder a estos 80 megas y podremos desarrollar nuestra red eléctrica, nuestra Smart Grid para desarrollo de la red y llegar a los diferentes muelles. Termino ya con esta, entonces me gustaría concluir con los retos que tenemos para el desarrollo de este complejo proyecto de electrificación. Retos que, por un lado, son retos normativos. Sí que es cierto que tenemos diversas disposiciones en las cuales se nos autoriza, ¿no?, como gestores de puertos en nuestra condición de consumidores a prestar servicio de suministro eléctrico a buques. Hay comunicaciones del Green Deal, donde se señala que se obligará a los buques a utilizar OPS durante el atraque. Las nuevas medidas del FIT 55, el paquete de medidas del FIT 55 así lo señala también en el 2030, incluso antes del 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también reconoce el suministro de electricidad a buques en atraque como una de las principales medidas de lucha contra el cambio climático, pero hay mucha normativa todavía que desarrollar y hay mucha normativa que adaptar, sobre todo a la normativa portuaria también.
Y técnicos, retos técnicos, conclusiones técnicas, pues como os he comentado, ya veis que hay una variabilidad muy grande, ya veis que hay que adaptarse prácticamente, como he dicho antes, ad hoc en cada muelle por cada tipo de buque y vamos a necesitar una red flexible, una red que tenga capacidad de ampliación. Estamos diseñando hoy una red que nos tiene que servir para los próximos años y para integrar energías en esa red que a día de hoy ni siquiera sabemos cuáles son. Tiene que ser sí o sí una red sensorizada con toda la información disponible y que sea una red autogestionable. Y tenemos que ser muy creativos para poder diseñar hoy lo que vamos a necesitar. El modelo de gestión de red, el modelo de negocio es otro gran reto, es lo que os contaba antes. Lo que existe ahora mismo no se adapta a lo que necesitamos para gestionar esta red de suministro eléctrico a buques. Tenemos también que pensar en cómo desarrollar este modelo. Tenemos el tema de flotas, ya lo habéis visto, conversión, compatibilidad, cómo lo hacemos, para cada flota es diferente. Y todo esto pues unido a los dos factores que siempre están presentes en todos los proyectos, ¿no? El calendario y la financiación. Sé que de la financiación seguro que después en la ponencia nos da algún tip la caja de ingenieros. Y el calendario, pues bueno, lo que pensamos siempre es que, bueno, estamos corriendo todo lo que podemos, pero realmente los calendarios son calendarios que se extienden más de lo que a nosotros como autoridad portuaria nos gustaría, porque es realmente un proyecto muy complejo. Bueno, pues espero en este poco tiempo haberles dado unas pinceladas de lo que es este proyecto de electrificación y bueno, pues espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Gracias, Ana, por la exposición presentada, muy interesante y ambiciosa. Y sí. Nada, empieza los 10 minutos que antes hemos dicho de preguntas que podéis hacer a través del chat. Mientras os animáis a hacerlas, aprovecho, Ana, para hacerte varias preguntas. Has hablado de diferentes factores que convergen en este proceso de implementación de los proyectos de electrificación de muelles. ¿Cuáles de todos ellos consideras que son los más críticos? A ver, sí, Cristina, pues yo creo que es crítico un poco lo que hemos comentado, ¿no? El tema de la disponibilidad de esa potencia eléctrica, ¿vale? O sea, actualmente solo podemos diseñar o solo podemos acelerar 2 proyectos pilotos porque solo tenemos potencia eléctrica en 2 puntos del puerto. Para que nos hagamos una idea, de esos 80 megavatios que he señalado, 50 tienen que ir solo al muelle de cruceros. Para nosotros es una prioridad electrificar el muelle de cruceros. Estamos trabajando con los armadores y para los armadores también es una prioridad electrifiquemos el muelle de cruceros. El muelle de cruceros, si habéis visto la diapositiva y si conocéis un poco el puerto de Barcelona, tenemos un cable submarino para llegar hasta cruceros y para llevar esta disponibilidad de potencia, con lo cual para nosotros es fundamental ese inicio de proyecto, ¿no? Un cuello de botella, ¿no? Un punto crítico de nuestro camino sería esa disponibilidad de potencia. Para mí ese es el número 1 y luego el número 2 quizás sería también de adaptación de la normativa. La normativa portuaria es una normativa muy particular, es una normativa que, bueno, bajo mi punto de vista está, digamos, no es obsoleta, no quiero decir esta palabra, pero sí que quizás no se adapta de una manera rápida a lo que necesitamos. Y esto ahora con el tema de la legislación eléctrica versus la legislación portuaria, pues es un tema muy clave. Hemos de adaptar las 2 legislaciones y hemos de hacerlo de una manera que potenciemos esta progresión de este tipo de proyectos justamente para mejorar la calidad del aire. Vale. Desde el chat se han animado y nos hacen una pregunta
que ahora te hago. Nos pregunta Jaume San Martí, ¿será más barato para los buques conectarse a la red eléctrica del puerto que utilizar los generadores del buque? Bueno, me alegra mucho, Jaume, que me hagas esta pregunta, porque es la pregunta de, no sé si eres armador o no eres armador, pero es la pregunta del millón que nos hacen todos los armadores. En el punto de partida de nuestro proyecto está justamente esta premisa como premisa de partida. Necesitamos que, si no más barato, al menos el precio, el coste para el armador, el coste para conectarse a la red tiene que ser al menos el mismo que el que paga el armador por hacer o sea, por generar a bordo, porque si no, la verdad es que no tendría sentido, ¿vale? Entonces, nosotros como Puerto de Barcelona y con nuestros clientes estamos trabajando en esta línea. No te puedo hablar de precios porque además ahora mismo en el contexto actual que está todos en el tema de precios bastante, como todos sabemos, pues no podemos, digamos, decirte cuando el proyecto sí que esté más adelantado, te diré, pues pagarán a tantos céntimos el kilovatio hora, ¿no? En este momento no estamos en disposición de dar este dato, pero sí que para nosotros es una premisa inicial. Vale, te hago una última pregunta para acabar ya la presentación. ¿Cómo te imaginas el puerto en el 2030? En el 2030, está aquí al lado, Sí. Cristina, que parece que está lejos, pero está aquí al lado. Pues me imagino un puerto. A ver, físicamente nosotros no podemos crecer como puerto, pero sí que es verdad que podemos incrementar la eficiencia en nuestros muelles, podemos transformar, o sea, aunque los límites físicos de nuestro puerto no pueden crecer, sí que podemos hacer transformaciones dentro del puerto que nos lleven a ser un puerto más sostenible, sí o sí. Seremos sostenibles o no seremos, esto es clarísimo como puerto, seremos más intermodales seguramente, tendremos un mix de tráficos seguramente un poco diferente al que tenemos ahora, porque habrá unos tráficos que se potenciarán más que otros. Nuestra relación como puerto ciudad tiene que cambiar, tiene que mejorar. Somos un hub, estamos viendo a ser un hub de economía azul y estamos seguros de que vamos a seguir en esta línea. Y yo me imagino un puerto totalmente integrado en la ciudad, generando puestos de trabajo en diferentes posiciones que yo creo que hoy no somos capaces de imaginarnos. Y un puerto pues que seguramente el mix de productos energéticos también habrá variado completamente, o sea, dejaremos de tener determinados combustibles que tenemos ahora y pasaremos a tener hidrógeno, a tener amonio. Estaremos muy conectados y seremos muy digitales. No sé, a ver, al menos estamos trabajando en esta línea, somos mucha gente aquí empujando para tener un puerto que lo visualizamos así y bueno, y esperemos que el resto lo podáis ir viendo y nos podáis ir siguiendo y que ese sea el camino que tomamos. Iremos siguiendo. Y Luis Cotero me hace una pregunta que la entro así ya en los últimos minutos porque hemos de pasar a la siguiente ponencia, pero pregunta ¿cómo influirá la llegada de barcos eléctricos en este proyecto? Bueno, a ver, en principio tenemos pensado, bueno, es como una parte del proyecto que si empiezan a llegar barcos eléctricos, esta red que he dicho antes, que tiene que ser una red, una smart grid que sea capaz de hacer más cosas, pues esta sería otra de las cosas que podrían hacer. O sea, al final esta red de suministro eléctrico a buques podría en un futuro, si fuese necesario y si realmente hay este cambio en los sistemas de los buques a electricidad, pues podría ser utilizada para recargar estos buques también cuando llegan a puerto. De acuerdo, pues no hay más preguntas. Te agradezco mucho, Ana, la presentación y más yo que soy ingeniera de montes y todo lo marítimo me queda un poco más lejos. Está muy bien entrar a conocer otras situaciones y otras, zonas así más costeras. Gracias a vosotros, Cristina. Muy bien, gracias.